Bueno, eh, Dale, quédate complicado, tranquilo que complicado. nosotros te cubrimos acá. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a Bueno, arrancar la cabeza con que me meto los changos, pero te voy a cubrir. y es complicado. Ahí ¿qué sintieron ustedes en sus primeras armas con los más chicos, con los adolescentes, que por ahí es un poco más complicado? Cruzamos un Yo poquito te lo de digo, la clase del jueves con la de hoy. yo te digo, Mati, con la experiencia que tuve el lunes con la reserva que tenemos nosotros, ya ahora el miércoles voy a cambiar la estrategia de entrenamiento porque, no, cualquier cosa hacían. Así que, bueno, vamos a ver el miércoles si vos no estás, si tengo que hacerme cargo de vuelta del entrenamiento de la reserva, va a ser distinto esta vez. Hay un par de jugadores Ah, que son muy rebeldes y bueno, lo voy a frenar el carro porque si no, no va. ¿viste? No Está es bueno fácil eso que ocuparte, no no es es fácil fácil. estar en tu Uno cuerpo. cuando, claro, cuando es jugador ve las cosas de una forma y al momento en el que se pone atrás del banco de suplentes o atrás de una tabla o al lado de una pizarra explicando algo, cambia todo. Eh, es increíble y está muy bueno. Bueno, ahí les doy, no sé, veo que ustedes estaban ahí ya sentando para empezar a laburar. Eh, Les comento, les cargué el tema de planilla en los tres cursos y ahí estuve investigando un poquito y encontré unos apuntes y unos libros de la FIFA y de Conmebol. Después se los voy a cargar también para que ustedes tengan acceso a esa información que por ahí está bueno, por lo menos tenerlo. No hace falta que ustedes se lo estudien de memoria, ni mucho menos, sino que ir pegándole una leída. Aparecen un par de podríamos decirle, fundamentos importantes, que está bueno para uno ya empezar a trabajar, ya sea cuando uno habla del ataque o de la defensa, ya empezar a hablar con conocimiento de causa de lo que uno está diciendo, comprender gráficamente cuando hablamos de un repliegue o cuando estamos hablando de una permuta, de un cambio de marca, que son todas cuestiones que, más allá de que parecen similares, en ciertos momentos de juego, tienen sus ciertas diferencias una con respecto a la otra. Obviamente, esto, si podemos coordinar para después hacer una clase presencial donde crucemos las tres materias mías, junto con la de Mica que está los días jueves, y creo que se copaba también el profe de reglamento, a lo mejor hacer algo entre los tres y buscar mostrarlo en campo a todo esto que uno por ahí les comenta desde la cámara y desde el aula. Ahí ya calculo que vamos a estar casi para empezar. Normalmente arrancamos a las 8:05. Ahí los voy viendo. Recuerden que en caso de que alguno de ustedes no tenga micrófono o esté renegando con el tema del audio, puede utilizar el chat. Eso no hay ningún problema. Les debería aparecer abajo como dos burbujitas de diálogo. Pueden apretar ahí y escriben en caso de que les dé un poco de vergüenza o no tengan ganas de, de participar con respecto al habla y al video. En caso de que, bueno, tengan fluctuaciones con respecto a los datos o con respecto a la conectividad, les sugiero que mantengan las cámaras apagadas, más vale, sobre todo cuando uno empieza a compartir alguna pantalla o algo, para que ustedes puedan verlo más fluido. Después, cuando hacemos el debate, sí, si quieren podemos frenar un toquecito y debatimos entre todos, pero quizás la clase de hoy no se va a notar tanto, pero ya próximamente que vamos a empezar a ver algún que otro video y analizarlo desde los videos, seguramente les sugiera de que todos apaguen sus cámaras para poder trabajar más cómodos. Bueno, estas fueron todas las sugerencias iniciales de la clase. Si ven que de repente se mutea mi micrófono, es ni más ni menos que por una cuestión de salud, de que tengo que estornudar, toser o tomar agua, porque la verdad que no está tan divertido esto de estar engripado. No se lo deseo a nadie. Bien, bueno, voy a tratar de retomar desde donde habíamos dejado la clase pasada, que habíamos cortado de hablar con toda la cuestión de la táctica, de la estrategia. Yo después le tengo que cargar. Me comprometo esta semana a cargarles toda la información de la materia en Classroom para que puedan acceder. Nada más que al haber tanta información junta, uno tiene que ir eh,
vamos a decirle, tamizándola, ir seleccionándola para no compartirles un montón de información de golpe y que ustedes se sientan que están abrumados por todo lo que hay. Más vale uno va tratando de ir haciendo lo que sea un poquito más leve para cada uno de ustedes. Bien, bueno, voy a tomar la referencia de esto que habíamos estado trabajando para compartirles pantalla. Bien, acá, ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí calculo que ustedes lo ven bien. Calculo que se ve el Sí, sí, dibujito. sí, sí, perfecto. Bien, bien, buenísimo. Esto es con lo que hemos terminado de hablar la clase pasada. Intenté hacerles un gráfico para que ustedes lo puedan visualizar y distinguir uno con respecto a otro. Solamente llegué a armarles los sistemas básicos. No les voy a mentir. Llegué a acomodarles la gráfica con respecto al escrito y todo esto con los sistemas básicos, donde vamos a arrancar la parte con el sistema 2.2, que es esto que habíamos hablado. Nada más que intenté ponerlo en palabras, todo aquello que comentamos la clase pasada, donde hablábamos que es un sistema que divide a los cuatro jugadores de campo en las principales áreas de responsabilidad, es decir, en ataque y defensa. Tenemos dos personas que están en ataque y dos personas que están en defensa, se reduce simplemente a eso. Y después podemos pensar en que se lateraliza, es decir, va a haber dos jugadores de la banda derecha y va a haber dos jugadores de la banda izquierda, que eso ya entra en una cuestión un poquito más táctica. Me faltó decirles eso. Nosotros ahora cuando empezamos a hablar de formaciones, ya empezamos a hablar de táctica de juego. Dejamos de hablar de esa estrategia que era lo que veníamos haciendo hincapié y ahondando en las otras clases. Ahora ya empezamos a hablar pura y exclusivamente de la táctica del juego. Bien. También tenemos que pensar que aunque los jugadores estén divididos en grupos ataque y defensa, los papeles deben ser bastante flexibles. ¿Cuántas veces lo vimos en esto en juego? De que atacan los cuatro jugadores, defienden los cuatro jugadores. Entonces no puedo pensar en que en una formación, por más simple, por más básica que sea, me olvido del juego. Esto era algo que debatíamos en la clase pasada, que ustedes comentaban de situaciones que les han tocado compartir con compañeros de equipo o con equipos rivales o ustedes estando a cargo de equipos, de que por ahí se pierde la referencia de cómo trabajarlo y cómo llevarlo adelante. Bien, en lo personal lo considero un esquema de juego muy estático. Me parece que el 2-2 es un esquema táctico que uno utiliza cuando es principiante, cuando está recién empezando en la disciplina. Ahí se lo traté de poner como alguna de las ventajas. Podemos pensar lo que es un esquema para principiantes, de equilibrio entre defensa y ataque, porque siempre tengo planteadito bastante bien ordenadita la cuestión defensiva y la cuestión ofensiva, y me garantiza que siempre en defensa y ataque por lo menos quede un jugador todo el tiempo. Tengo que recordar que en el futsal, normalmente los equipos que plantean estas formaciones van a estar atacando por lo menos con tres jugadores. Entonces es importantísimo poder concretar y dejar un jugador, por lo menos uno que nos quede en defensa. Ahora, esto lo habíamos conversado la clase pasada. Voy a ver si me sale a hacer la compartida rápida. Em, creo que ahí. Creo que ahí ustedes ya lo pueden ver. Me parece que ustedes ya ven ahí la pizarra, lo que suelo trabajar para mover, para que ustedes lo puedan asociar rápido. Habíamos hablado en su momento de que el 2-2 no solo podíamos dividir la cancha en la mitad, en los dos sentidos, es decir, lo podíamos dividir en sentido vertical y lo podíamos dividir en sentido horizontal, planteando el formato de juego y que es un esquema de juego relativamente estático, si uno se pone a analizarlo. Si yo considero que en este caso los jugadores rojos son los que tienen la pelota, los jugadores azules no deberían estar marcando tan abiertos, buscarían más vale cerrar un poquito sus líneas defensivas, si van a mantener este dibujo táctico, y después dependiendo de hacia dónde va a recostar la pelota, es cómo moverían el cuadro completo. No es una defensa personal, uno tiene que entender eso, de que esto es una defensa zonal, donde se establecen zonas de cancha. Entonces, si la pelota viene al jugador número 3,
va a ser número 3 quien lo va a presionar, va a ser número 5 quien va a replegar y acomodarse un poquito por detrás, haciendo su cobertura. Va a estar número 4 tomando el eje en posibilidad de tener que cubrir una bocha que llegue alta al segundo palo. Eso está muy bueno para que ustedes, a ver, voy a tratar de marcarlo, que ustedes lo puedan ver. Voy a marcarlo así. Si yo puedo agarrar y decir, este acá sería para mí mi cuadradito, donde tengo mis jugadores. Y este cuadro es el que se debería ir moviendo, dependiendo de hacia dónde se mueve la pelota. Si la pelota va banda a banda, este cuadro no debería tener grandes variaciones, debería ajustarse en cuanto a cómo se va moviendo la pelota. Que eso no es ni más ni menos que lo que habíamos estado hablando la clase pasada. Ahora bien, me parece que todo eso se había entendido la clase pasada, que habíamos incluso hasta debatido de cómo marcar si teníamos el equipo rival con un pivot dominante y nosotros teníamos esta postura defensiva. Habíamos terminado haciendo un lindo debate donde Jorgito había planteado cómo él marcaba, Emma había planteado una situación de juego con respecto a la Emilia, yo había planteado cómo habían ustedes marcado desde Susana al pivot de Piamonte. Entonces, está bueno que ustedes vayan compartiendo y preguntando y evacuando todas sus dudas. Bien, hasta acá algo que a ustedes les haya quedado de la clase pasada, que no lo hayamos desarrollado, para tomar como puntapié y decir, bueno, arrancamos desde ahí o quieren que arranquemos directamente con lo nuevo. Bueno, entonces, ahora bien, a ver esto, vuelvo a este lugar. Ustedes vuelven a ver ahí la diapositiva. Esto es lo que les estoy tratando de acomodar y compaginar y dejarlo medianamente bien presentado para que ustedes lo puedan después el día de mañana tener como una carpetita, algo de apunte propio de la materia y que a ustedes les sirva el día de mañana. Donde ahora agarramos y vamos a pasar, fíjense, las diapositivas son similares a simple vista, pero fíjense y presten atención que cambia el esquema de juego planteado en la cancha. Pasamos del 2-2 del cuadrado a un 1-2-1, un rombo, que es el esquema táctico dentro de lo tradicional, el más utilizado. Bien, ya el 2-2 se utiliza muy poco, se utiliza pensando en los esquemas de juego para gente que está recién iniciándose en la disciplina. En nuestro caso, que ya venimos medianamente ya de algún tiempito laburando y dando vueltas en el futsal, este podría ser como uno de los esquemas más tradicionales que nosotros vemos, que si uno lo presta una atención rápida a cómo está distribuido el juego y cómo están distribuidos los jugadores en la cancha, podemos decir que nos da y nos plantea un cierto equilibrio, tanto en ataque como en defensa. Es decir, mis alas van a tener que hacer carreras relativamente cortas, pensando en si tienen que defender o si tienen que atacar, y ya nosotros tenemos que ir pensando en una situación de que ofensivamente somos más agresivos y defensivamente podemos ser un poquito más endebles. Entonces tenemos que aprender a laburar los alas que van a tener un cierto desgaste físico. Bien, podemos agarrar y decir entonces que tenemos un defensor neto que se va a transformar en cierre para nosotros. Tenemos que empezar también a laburar y a conocer el vocabulario propio de la disciplina. Ya no tenemos un líbero, el líbero es del fútbol de campo, para nosotros tenemos un cierre. Ya no tenemos un marcador de punta, nosotros tenemos alas. Y nosotros no tenemos un 9 de área, tenemos un pivot. Entonces, empezar a darle a cada uno de estos jugadores y a cada una de estas posiciones el rol que le corresponde es muy importante para el crecimiento propio de la disciplina. Bien, tenemos un jugador que es experto en defensa, para nosotros el cierre, y tenemos un jugador que es experto en ataque, que es el pivot. Y tenemos dos jugadores que van a hacer mucho sacrificio, que van a hacer los alas, tanto ofensivo como defensivamente. Bien, si uno lo analiza como ventaja, tenemos, como lo acabamos de decir recién, tenemos un jugador que es netamente defensivo y tenemos un jugador que es netamente ofensivo.
Y a su vez, nuestro equipo suele ser más compacto, lo cual nos permite más fácil atacar y más fácil defender. Que eso está bueno para tener en cuenta. Y ahora vamos a compartirlo con ustedes en la pizarrita, que es la que se mueve, que es esta donde me gusta trabajar a mí. En este tipo de pizarras es donde me paso gran parte del día. Por ahí algunos de ustedes dirán, ¿no tenés otra cosa más divertida? Y no, la verdad que me gusta mucho laburar con la pizarra, tirar rayita para un lado, rayita para el otro y pensar en cómo podemos mejorar día a día. Bien, bueno, acá está planteado, tanto en los dos equipos, está planteado un esquema básico de 1-2-1, donde tenemos un rombo, un jugador netamente defensivo, dos jugadores en zona media y un jugador en zona alta. Y después el equipo rival, obviamente, labura en espejo, es decir, tiene un jugador bien ofensivo, dos jugadores en zona media y un jugador en zona baja, marcando ese 1 contra 1. Bien, ¿qué particularidades tenemos que tener en este esquema de juego? En este esquema de juego tenemos que pensar de que si los alas nuestros son excesivamente ofensivos, nuestro cierre queda sobrecargado de laburo defensivo y termina siendo un jugador en el cual nosotros podemos decir se vuelve redundante, es como no va a tener peso en el juego, más allá de que sea solamente defensivo. Es decir, rara vez nos vamos a encontrar con un tipo que con sus dos alas estén todo el tiempo sobrecargándolo al defensor y este defensor intente romper. No sé si me explico con esto. Pensemos que tenemos la pelota nosotros, somos los rojos, 3 y 4 tienen tendencia a pasar normalmente a zona alta. Dos en una mala bocha, juega, corta 3 y automáticamente se genera una transición defensiva, una transición ofensiva para los azules. Y dos lo que tiene que hacer es generar una temporización defensiva para darle tiempo a que sus compañeros lleguen. Ahora, si sus compañeros solamente enfocan su energía solamente para ir hacia adelante, muchas veces nos vamos a encontrar con este esquema de juego con que tenemos un cierre sobrecargado, defendiendo un 3-1 en un momento, en una situación donde no debería ser así, donde uno debería mínimamente ir regulando las intensidades tanto en ofensiva como en defensiva. Por eso planteaba esto de que si tenemos nuestros balas que están muy abocados al ataque, nuestro cierre va a quedar muchas veces sobrecargado con respecto a esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Si el equipo rival no sabe aprovechar esa situación de 3-1 y le queda la pelota en los pies al defensor nuestro, automáticamente se genera un 3-1 opuesto, un 3-1 a favor, donde nuestros jugadores deberían lograr esa progresión y poder concretar el gol, ya que no tienen tanta resistencia del equipo rival. Que por ahí muchas veces, como uno lo suele decir, se les apaga la tele en ese momento. Y por ahí la pelota, en lugar de ir al lugar a donde nosotros queremos, no sale al lado del palo. Y uno dice, ¿para qué gastamos tanta energía yendo hacia adelante o hacia atrás si lo que estamos buscando es cerrar rápido una jugada? Bien, bueno, y después la otra situación, que es la opuesta. ¿Qué pasa si mis alas, en lugar de ser extremadamente ofensivos, son extremadamente defensivos? ¿A quién sobrecargamos ahora? Al que vamos a sobrecargar es al pivot. Y acá aparece la famosa frase de que, y no se hace el lugar para que le llegue la pelota. Y ustedes lo ven al pivot que va atrás de la defensa rival, corriendo de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, y tengo alas que nunca atacan el aclarado. Porque, por ejemplo, si yo lo pienso de esta manera, pivot está en eje, pelota la tiene dos, no sé si ustedes lo llegan a ver bien ahí, se mueva para el costado que se mueva. Si 5 me genera un movimiento del cierre, automáticamente a nosotros se nos va a generar un aclarado. Que ese aclarado es el que nosotros tenemos que atacar. Ahora, ¿quién va a atacar ese aclarado? Y los distintos jugadores que tengamos. Puede atacarlo 3, puede atacarlo 4. Pensemos en esto, que 4 no fue corriendo vertical y que 3 no fue corriendo vertical, como alguna de las opciones. Pero si nosotros, nuestros alas están todo el tiempo, en lugar de pensar en atacar, están pensando en conservar la pelota y en hacer un pasito más atrás para yo darle el pase y que 4 me presione, y este viene más atrás y 5 me presiona, y este viene más atrás y 3 me presiona, ¿qué hace el pivot? Nunca le va a llegar la pelota.
Se va a pasar todo el partido peleándose, chocándose contra dos, esperando que le lleve una pelota complicada, en una mala postura, con un marcador seguramente presionándolo muy alto. Y ahí tenemos que aprender a negociar nosotros si realmente es ese el formato de juego que queremos trabajar o si lo que estamos buscando es generar otro tipo de conexión. Bien, los escucho a ustedes mientras me tomo un trago de té para aflojar un poco el carguero. Mati, un poco de estrategia también puede ser, o táctica, como dijiste antes, eh, hacer que los dos alas y el cierre bajen, 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 bajen para generar ese aclarado. Pero bueno, después tiene que estar la conexión con los alas para que puedan ir a ese aclarado que quedó y conectar con 5 con el pivot. Exactamente, sí, podemos considerarlo de esa manera. Pensémoslo, ahora voy a intentar romperles un poco la madre, como dirían en algunos dibujitos animados o en algunos personajes de México. Tratemos de olvidarnos del tema estrategia ahora. Intenten pensar que la estrategia fue algo que ustedes planificaron para un año o para un semestre. Ahora estamos ya en la situación de partido. En el partido vamos a una situación táctica. Bien, ¿qué pasa? Nosotros podemos interpretar que dentro del juego van a aparecer ciertas cuestiones con respecto a la táctica. Por ejemplo, esto estuve investigándole un poco para comunicarles la información y encontré el que más me llamó la atención fue una persona, San Pedro, que planteó que no es casualmente el San Pedro que lo estoy viendo ahí, se me fue el nombre. Ay, Dios, veo a Priscila y veo a... No, no es Juan Cruz, es el otro chico, se me fue Elías, porque encima me habló el otro día. Elías Verdún. Muchas gracias, Priscila. Hola, Priscila, nunca te había escuchado. Elías Verdún, que le veo la cara de que está sonriendo ahí. Justo, miren, conseguimos un San Pedro que no es el San Pedro de acá de Cañada Rosquín. San Pedro agarra, plantea de que existen tres esquemas tácticos que uno suele elaborar normalmente. Uno es el modelo previsto, es decir, plantea estrategias estrictas desde los entrenamientos y secuencia los pasos a seguir. Es decir, si yo tengo la pelota en esta situación, vos tenés que hacer esto, esto y esto, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y vos tenés que hacer esto y esto. Bien, los jugadores simplemente se amoldan a seguir ese concepto que está planteado desde el entrenamiento. Bien, después plantea que hay otro esquema con respecto a la táctica que la podemos trabajar como un modelo autónomo, donde agarra y dice, bueno, valida la propia autonomía de los deportistas y toda la responsabilidad de las situaciones que pasan recae sobre los jugadores. Entonces, si la pelota está acá y este jugador le dio un pase al 4 y el 4 jugó una bocha alta y a 5 se le fue, no es que lo hayan practicado, es culpa de que 4 o culpa de que 5, la responsabilidad de esa decisión es propia y exclusivamente del jugador. Les pido disculpas, no es culpa, es responsabilidad. Y por otro lado plantea que hay un esquema mixto, donde plantea de que hay un cierto equilibrio entre la autonomía que uno le da al jugador y la previsión que uno le da desde aquello que se plantea desde un entrenamiento. Entonces, ahora intentemos quedarnos con esa cuestión de la táctica y de cómo enseñamos estos esquemas de juego a nuestros jugadores para que ellos después puedan resolver con respecto a los partidos. Espero haber sido un poco claro. Bien, nadie me habla. Bueno. Quedé que les iba a pasar algunos ejercicios, por ejemplo, de algo que nosotros trabajábamos. Algunos de los chicos se los envié, a otros no tanto, a otros se los compartí, perdón, por fotitos. Nosotros, por ejemplo, para trabajar estos esquemas de juego, lo que hacíamos era iniciar con posturas básicas de juego. Bien, imaginemos que los puntitos amarillos son tortuguitas. Entonces, nosotros lo que planteamos era cómo trabajamos estos ejercicios simples con respecto a una rotación, llámese ofensiva o llámese defensiva.
En nuestro caso, lo que planteamos era decir, bueno, tengo mis cuatro jugadores, en este caso los rojos, que yo lo que quiero es que hagan una rotación ofensiva buscando generar goles. Entonces lo que hacíamos era darle la pelota de un 3. Voy a intentar esto acá, así. La pelota se movía en este sentido, siempre se manejaba en un sentido horizontal. Perdón, esto vamos a eliminarlo así, vamos a ponerlo así. Siempre trabajábamos con una pelota trabajando en sentido horizontal. Eh, Después les tengo que compartir esta aplicación para que todos ustedes la tengan, que es bastante interesante. Bien, la pelota siempre se movía en sentido horizontal y los jugadores lo que hacían era describir una serie de triángulos. Por ejemplo, teníamos que 2 y 4 se movían siempre sobre su misma banda y que del otro lado teníamos que 3 y 5 se movían siempre sobre su misma banda. Entonces, esta era una forma de trabajar la rotación con respecto a la ofensiva, es decir, la pelota venía de un lado al otro y siempre buscábamos que nos quede un jugador en medio y uno de apoyo. Entonces, yo algo que les planteaba a los jugadores era que busquen tener siempre tres líneas de pase. ¿Bien? En este caso ustedes las pueden ver a simple vista. Tengo una que me genera una ofensiva vertical. Tengo una que me genera una ofensiva en la cual yo estaría trabajando en la dualidad, porque yo tendría que pensar que ahí hay un defensor. En este caso, si yo lo pienso con una defensa, podríamos trabajarlo de esta manera, pensarlo que estaría algo así, podría estar esta defensa. Si estamos trabajando en cuadrado. Bien, donde se mueve esta pelota de banda a banda, 4 debería venir a cubrirlo, y si 3 va a cortar, 2 va a venir. Si 2 corta, 5 corta, y si 4 avanza, no siempre 3 va a avanzar. A lo mejor ahí hay un cambio de marca. Entonces, yo en este caso, con 5 en la pelota, tengo que pensar de que tiene que tener un pase vertical para una ofensiva directa, tengo que tener un pase a medio para generar una dualidad, o tengo que tener un pase de apoyo. A partir de ahí, cuando genero ese pase, en este caso 5 se apoya en 4, automáticamente 2 debería atacar el aclarado que se generó por detrás entre 3 y 5. Si 5 no presiona alto, tengo que pensar que 5 está cortando vertical. Si 4 queda enganchado porque hubo un cambio de marca mal comunicado, puedo generar mi conexión con 5, automáticamente rompo. Si 2 corta hacia medio, me genera más facilidad todavía para pasar con 4. 2 tiene que llegar al segundo palo y definir. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa progresión? Bien, la inicio con una secuencia de pases simple, básica, sin volvernos locos. Ponemos 4 tortugas con una tortuga en medio y a trabajar desde la rotación, desde el pase, el control, y que el pase sea preciso y que vaya donde nosotros queramos, no donde la pelota quiera. Porque nosotros desde el entrenamiento es donde mejoramos estas cuestiones técnico-tácticas con los chicos. Entonces, acá utilizamos el pase como corrección personal de una técnica individual que después, volcada a un sistema colectivo, se transforma en una táctica. Después, bueno, una vez ya desarrollado y aceitado este esquema, uno lo que puede empezar a trabajar es plantear la rotación de este esquema defensivo, porque uno lo va a pensar de esa manera, como un esquema defensivo que rota, porque el equipo rival ahora es quien tiene la pelota. Y el equipo rival no me está atacando en un formato 2-2 donde yo agarro y distribuyo mi defensa. Si el equipo rival me está atacando con un 2-2, yo lo que tengo que pensar es que voy a tener dos tipos hundidos en la defensa y tengo que pensar en una persona marcando, una bloqueando el eje y otra bloqueando una posible conexión al segundo palo. Yo, por ejemplo, pedía a mis jugadores en su momento de que la distancia entre esta primera línea no sea superior a 7 metros. Ese dato, si a ustedes les sirve, se los comparto, si no, varía entre cada técnico. En mi caso, yo no quería que esta línea entre 2 y 4 sea mayor a 7 metros. ¿Por qué? Porque si era más grande que 7 metros, me quedaba pasado mi defensor. Pensemos que la cancha mide 20 metros de ancho. Entonces, si yo estoy hablando de 10 metros, quiere decir que tengo uno en la banda y el otro en el eje. Y yo en este caso no voy a estar marcando así. A lo sumo,
este jugador me tiene que estar bloqueando. ¿Qué me va a bloquear? 2, con respecto a 2, tiene que estar bloqueando el posible remate al arco. 4 es el encargado, vamos a marcarlo, lo voy a marcar así y lo voy a poner en otro color para que ustedes lo vean mejor todavía. Bien, si yo tuviera que pensar en las líneas de pase que tiene en este momento 2, 2 puede estar hablando que tiene una línea de pase con 4, tiene una línea de pase con 3, tiene una única línea de pase con 1 y tendría una línea de pase con 5. Bien, vamos a ponerlo ahí, así se ve. Vamos a ponerlo acá. Entonces, mi situación o lo que yo pretendo con los jugadores era lo siguiente, que se planteen los esquemas, es decir, que 3 esté cercano en el caso de que 4 reciba la pelota, que 5 esté tomando el eje por si está la conexión está con 4 y automáticamente tendría que replegar para impedir la conexión de banda a banda de 4 a 5. Después, por ejemplo, 4 más allá de que su marcador es 3, más allá de que su par defensivo es este, más allá de que esas dos personas entre sí se están marcando, vamos a intentar acomodarlo ahí un poco más, por ahí no me sale tan lindo. Más allá de que 3 de que 4 rojo lo está marcando a 3, fíjense la importancia de la ubicación de 4 con respecto al bloqueo de pase, evitando un salteo, es decir, que 2 conecte con 5 profundo. Y después, otra cuestión importante es la comunicación. A lo mejor 4 se le pide que avance, porque el que avanza, y no en línea recta, sino bloqueando lateralmente, es 5. Fíjense que ahí el cuadrado medio que desapareció. Y ahí, en esta situación, lo que se puede estar buscando es la importancia de este uno contra uno. Porque a lo mejor nosotros, el jugador que tenemos en esa posición es bueno defendiendo los uno contra uno, es bueno en el duelo. Entonces, de repente, hay que hacer todo un ajuste táctico con esta cuestión. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen ustedes si no parece un monólogo? Y esa forma defensiva está buena, porque si el duelo individual de 2-2 de dos por el número, ¿no? Que sería ese uno versus uno, se llega a robar, tanto 2 como 4 como 5 avanzan y ya quedas 3 contra 2 siempre y cuando 3 no quedó pasado y quedan 3 contra uno y si 2 quedó regalado, quedan 3-0. Entonces son muchas situaciones de goles las que tenés. Como también puede pasar de que si 4 se pasa y 5 se pasó y 2 logró meter esa pelota filtrada al 5 que está atacando, quedan ellos en un 3 contra uno o en un 3 versus cero, dependiendo de cómo vayan siguiendo la marca. Pero lo importante, como decías vos, yo creo que adentro, sobre todo del 5 que está haciendo de cierre en el eje, es la comunicación. Si el 5 se pasa porque se pasó el 4 y se pasó el 2, estamos complicados. Por eso es importante, tanto el que queda de cierre como el arquero, hablar. Porque por ahí uno, estando en la vorágine del partido, pierde el sentido de la marca, el jugador se te va y es el arquero el que te tiene que salvar las papas ahí. ¿Estás muteado, Mati? Perdón, me había muteado el micrófono, había tosido, estornudado todo junto y me olvidé de activarlo. Y estaba hablando, haciendo la mímica. Eh, en este caso, siempre pasa que en la situación de juego, uno en el acelere o en la inocencia, podríamos hasta incluso decirlo, de algunas cuestiones de juego, quedamos pasados. Llámese porque vimos que el equipo rival dio dos pases mal, por ejemplo, dos no era tan bueno con el pie y dio dos pases mal, entonces nuestro dos, en lugar de bloquear la conexión por eje, decidió bloquear la conexión por banda y resulta ser que ese dos que había dado dos pases malos, dio un pase bueno. Y 5 en lugar de estar bloqueando esa línea de pase, quedó más parado en el eje
y la pelota esta conectó, y automáticamente como conectó, nos quedó en la parte bien hundido en defensa, nos queda el uno contra uno de arquero con un pivot y con un ala llegando en el lado opuesto. Una situación compleja y por ahí que muchas veces progresa en gol. Bien, entonces sí, es como planteábamos recién, como vos también decías, Emma, el tema de la comunicación es importante, es fundamental. Tienen que hacer hincapié en las cuestiones de comunicación con respecto a sus jugadores, con respecto a sus equipos. No, no es solamente, no queda todo en lo bien que uno juega a la pelota, sino también en cómo uno comunique una idea de juego y cómo comunique lo que espera de cada uno de los chicos, de cada uno de los jugadores en ciertos roles. Entonces, ¿cómo se podría marcar esto? Esto se podría marcar de esta manera, laburando acá con con el 2-2 como decíamos, y buscando que la pelota no le llegue a 5 azul. Ahora bien, la pelota de 2 la movió a 3. Automáticamente, 4 ajusta su marca, 5 ajusta su marca, 3 toma eje y 2 toma eje. Y fíjense que siempre seguimos bancando esos 7 metros de ventaja, de diferencia entre un jugador y otro. Ahora bien, tenemos una situación que suele pasar con esto, que es la siguiente. ¿Qué pasa si nuestro jugador, en lugar de jugar esta conexión banda a banda, agarra y decide, yo traslado la pelota hasta este lugar? Y el marcador lo va a seguir, obviamente. Y este jugador y dos que está acá en medio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer en esta situación? En esta situación Avanzar. puede hacer dos cosas. Puede hacer dos cosas. O adelanta línea defensiva para buscar bloquear esa conexión con dos, o busca doblar marca, arriesgando un montonazo a que esta conexión sea rápida por banda, conecta por banda, rompe por eje. Voy a marcarlo con flechas para que se vea, porque para los que están en el celu, este jugador estaba acá, dijimos. Bien, vamos a poner esto acá en azul. La conexión, uy, perdón, el ramo de... La conexión puede ser 3 con 2, 2 con 4, con pases de primera, con un giro de tobillo de parte de 2. Entonces acá nuestro 2 rojo tiene que agarrar y prestar mucha atención de si tiene que ir a marcar, a presionar alto, o si en lugar de presionar alto, lo que él hace es reacomodarse para quedar en línea de bloqueo. ¿Qué pasa? Uno tiene que recordar de que el jugador que tiene la pelota en los pies es quien decide. Entonces, si el jugador que tiene la pelota en los pies es quien decide, puede jugar esta conexión directa. Si nuestro defensor quedó pasado, puede buscar una conexión directa en una defensa hundida, porque los delanteros de ellos quedaron a la altura de nuestra defensa. Distinto es el caso de si nuestros pivotes, en lugar de quedar hundidos, se acercan. Y ahí generamos y cambiamos el esquema de juego. Fíjense que acá pasamos de dos delanteros hundidos, que serían 4 y 5 azules, y dos defensores con 3 y 2 azules, a acercar 5 y acercar 4, generando una distancia de aproximadamente unos 10 metros entre ellos en línea recta, en una franja horizontal, podríamos decirlo, y ahí automáticamente pasaríamos a lo que hoy en día se llama el formato 4-0, que un formato 4-0 lo que permite es ya un esquema de juego, una situación de juego más compleja, donde se acortan las distancias de juego. Tenemos, el equipo es muy compacto, quizás uno no filtra tantas pelotas desde de minuto uno, no filtra tantas pelotas. ¿Por qué? Porque si las defensas están muy activas, muy cercanas y están bien comunicadas, uno no va a poder generar esas filtraciones. Porque si genero esa filtración, automáticamente, en este momento, vamos a dibujarlo ahí está. Esta filtración no existe más. Fíjense que automáticamente 3 solamente tiene dos líneas de pase. Puedes jugar con 2 o puedes jugar con 5.
En caso de jugar con 5, puede acomodarse para ser nuevamente opción de pase. 2 debería venir a eje. En caso de quedar abierto, 4 debería venir a eje, buscando arrastrar marca. Y fíjense, un movimiento de 4 que estaba en este lugar solo, se movió al eje, arrastró a su par defensivo, arrastró a 2, 5 se acercó, uy, perdón, 4 se acercó y 2 en lugar de replegar, decidió atacar. Y ahí automáticamente 5 en lugar de jugar hacia atrás, jugó una bocha hacia adelante. Entonces son todas alternativas, son todos juegos que está bueno plantearlo. Eh, Esto es todo entrenamiento, no hay. Por ahí van a tener jugadores de que son despiertos y que van a ver toda esta línea de juego, todas estas posibilidades innatamente. Van a tener otros jugadores a los cuales tienen que enseñarles a cómo pararse o dónde pararse, a negociar ustedes. Si quieren ser de los tipos que prevén todo lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo cometí ese error de querer agarrar y pensar que estaba todo previsto. De que a un jugador, mira, si a vos te presionan así, vos tenés que jugar para acá. No hay opción de jugar a otro lado. Y me equivoqué. Y después a otros dije, no, vamos a jugar, vamos a dejar lo que sea más autónomo, que decida. Y me pasaba de que este jugador tomaba ciertas decisiones y después venía y me decía, pero vos no me dijiste nada, pero dónde tenía que jugar. Y también una realidad. Yo le estaba dando tanta libertad que no le estaba dando herramientas para ayudarlo. Entonces, hoy estoy buscando que mi modelo de estrategia sea un poco más mixto, que no sea 100% lo que digo yo, ni que sea 100% lo que plantea el jugador. Vamos a negociar, mirá, estamos en esta situación, a vos se te ata la rama, mínimamente tenés que tener alguien que te esté ayudando. Que eso es algo que está bueno poder plantear y poder conversar con los jugadores y mostrárselo. Eh, no sé ustedes qué piensan. A ver, cuéntenme un poquito qué les pasa, si les pasó esto, si se imaginan que les puede llegar a pasar esto el día de mañana que sean técnicos. Mati, yo lo que te iba a agregar antes, pero no te quería interrumpir, era que la importancia de la comunicación, como dijimos desde siempre, desde el principio, y la importancia también de estar atento al arquero. El arquero hoy se está viendo en muchos partidos de que como el primer defensor se dicen que son los atacantes en cancha de 11, el arquero también ayuda mucho a defender. Y están acortando un montón de jugadas los arqueros por rapidez mental. Salir a cortar con la cabeza, con los pies, con la rodilla, con lo que sea. Obviamente se entra en el área con las manos, pero están saliendo a cortar un montón los arqueros. Hoy en los partidos se ve mucho. En los partidos de primera, que están cada vez más rápidos los partidos, se está viendo un montón cómo los arqueros salen a achicar, a cortar y cómo se suman al juego. Sí, sí, eso es una realidad. Ahí, bueno, el otro día encontré el partido, no sé si alguno lo pudo ver, les compartí el link de que había un partido de primera que lo estaban pasando justo en Teis Sport Play y comparten enlaces de YouTube gratis, nada de andar pagando, que por ahí está bueno. El otro día era que estaba jugando Kimberley con 17 de agosto, me parece que Sí. era. Dos macanas La del verdad, un partido arquero fueron dos interesante. goles. ¿Cómo? Dos macanas del arquero en el primer tiempo, dos goles. Sí, sí, eso pasó. Y el Dos técnico le macanitas del dijo, arquero, basta, dos basta goles. porque fueron dos goles. Sí. Igualmente, en el segundo tiempo se vio otro estilo de juego. Si uno le presta atención, el segundo tiempo fue otra cosa, el empate, incluso el 2-2 y después, obviamente, la necesidad de buscar, cuando rompen el 3-2 era la necesidad de Kimberley de salir a buscar con el arquero jugador de intentar empatarlo. Pero estuvo interesante y lo que vos decías, Freixo Riveras salió un montón a cortar. El arquero de 17 de agosto tapó un montón de pelotas Ujú. saliendo a cortar, no dejando que se generen esas conexiones, pero si uno mira los equipos en primera, sobre todo en ese nivel, ellos, por ejemplo, establecen algo que es interesante de ver, que es el tema de la distancia de marca.
Si uno le presta atención, el arquero ahí voy a intentar emparejarlos para que queden 5 con 5, 3 con 3, 2 con 2 y 4 con 4 para que les sea un poquito más sencillo de ver. Por ejemplo, ellos lo que hacen es, cuando el arquero juega la pelota, baja la pelota con 5 por ejemplo, recién ahí avanza el jugador y no avanza a robar, si uno lo mira, avanza bloqueando líneas de pase. Si automáticamente ven que 5 presiona, 2 va a venir a presionar y 4 va a venir a presionar buscando bloquear esa conexión directa con pivot. Que eso es algo muy, muy interesante, muy lindo de ver. Ahora 5 jugó para 4 y automáticamente el jugador que juega hace una finta. Lo primero que hacen es buscar romper por eje y depende de qué movimiento hace su marcador, es el movimiento que hacen ellos de nuevo. Porque, por ejemplo, se vio varias veces en ese partido de que los defensores hacían algo similar a esto. El defensor hacía este movimiento. Iba y después volvía. ¿Pero por qué? Porque cuando iba, el defensor iba también. Entonces, al ir también, él pega la vuelta y automáticamente ya quedamos en distancia. Que la distancia es súper importante para nosotros en el juego. Entonces, tenemos que empezar a enseñar a nuestros jugadores el hecho de jugar con pelota y jugar sin pelota. Empezar a explicarle a nuestros defensores de las líneas defensivas, de cuál es la primera línea de presión, dónde ejerzo presión, por qué ejerzo presión en ese lugar y no ejerzo presión en otro lugar. Comprender que la cancha se divide en zonas, que eso es algo que vamos a empezar a ver, que nosotros en nuestra zona de cancha, voy a marcarlo acá con otro color, ustedes díganme si se ve bien, voy a pensar que yo soy los rojos, tengo una zona ahí, vamos a poner una zona acá, ahí en mitad de cancha aproximadamente, y vamos a poner una zona allá arriba. Calculo que ustedes ven ahí las tres zonitas de la cancha. Vamos a tomar de última, si a ustedes les queda más cómodo, podemos tomarlo en la marca de 10 para que les sea más sencillo ver. Bien, si yo soy rojo, tengo que pensar de que, independientemente del esquema de juego que tengo, yo tengo cuatro zonas de cancha. Zona 1, cerca de mi arco, zona 2, en la mitad de cancha, zona 3, pasando la mitad de la cancha, y zona 4 en el arco rival. Bien, y obviamente, como mis zonas, a ver si lo puedo escribir para que ustedes lo vean. Eh, a ver, vamos a ponerlo acá. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Bien, creo que ustedes ahí lo ven. Lo que para un equipo va a ir subiendo en un sentido, para el otro equipo va a ser invertido. Zona 2, zona 3 y zona 4. Bien, que esto es algo que por ahí lo vayamos viendo y lo vayamos conociendo. Eh, en mi equipo, yo lo que planteo es que en la zona 1 es la zona donde yo tengo que ser más preciso, donde más riesgo corro. Es decir, mi equipo tiene la pelota en zona 1, ¿cómo tiene que salir? Tiene que jugar, tiene que salir jugando. Tengo que salir de esta zona. En este lugar tengo que jugar y conectar con mis compañeros. Tengo que ser preciso en las conexiones porque sé que si la pierdo, automáticamente estoy adentro de mi arco. Es decir, el riesgo que tengo en este lugar es muy alto. Una vez superada la zona 1, entramos en lo que sería la zona 2. A mí me gusta llamar zona 2 y zona 3, las considero como zonas de creación. Es donde yo le permito a mis jugadores, ciertos jugadores particulares, de que en esas zonas puedan jugar los uno contra uno, puedan generar sus duelos. Uno tiene que buscar progresar con dualidades y buscar generar, llegar a zona de finalización, podríamos llamarlo como zona 4. La zona 4 es la zona de finalización, es donde yo llego y tengo que terminar la jugada. Bien, en zona 1 tengo que ser preciso, tengo que ir saliendo, tengo que buscar salir lo más rápido posible, pero siempre con pelota dominada. Ahora, cuando entro en zona 2 y zona 3, que fíjense que zona 2 y zona 3 de uno coincide con la zona 1 y coincide con la zona 2 y zona 3 del equipo rival. Es una zona donde, por ejemplo, algunos equipos trabajan marcas individuales. Es decir, si la pelota entró en zona 2, si la pelota entró en zona 2, automáticamente, espérenme un segundo, ahí está.
Si la pelota entró en zona 2, como está en este momento, automáticamente se activan todas las marcas individuales. Entonces, si 3 corre, 3 lo va a seguir. Si 4 corre, 4 lo va a seguir. Si 5 corre, 5 lo va a seguir. ¿Qué pasa? No es una limitante entrar en estas zonas de juego y no poder volver a zonas anteriores. Que se entienda esto. Porque a lo mejor acá son 2, juega con 5, se dan cuenta que están muy presionados. Y lo que hace es hacerse un espacio. Seguramente este 2, en lugar de seguir su marca, lo que va a hacer es buscar doblar la marca de 5. Y 5 lo que va a hacer un apoyo y automáticamente va a intentar generar un bloqueo para que esta marca no llegue al jugador que tiene la pelota dominada. Después tengo que pensar de si hubo un rebote en el medio, como vos decías, es más, se suma el arquero. Y hoy en día el arquero termina siendo un factor determinante en muchos equipos. Como planteaban el otro día con Ricky, con Joe, que hablaban del arquero del Expreso, mismo los arqueros que ha tenido San Pedro, Sastre. eh, Hoy en día, bueno, Club San Jorge lo empezó a sumar a Conra, que también se suma aproximadamente mitad de cancha para rematar y cerrar el juego. Hoy se empieza a ver mucho más el juego del arquero. Antes nosotros cuando hablábamos del arquero imaginábamos que era un jugador que quedaba dentro del área y que no iba a salir de ahí, que tenía que ser preciso abajo de los 3 palos. Y hoy en día los arqueros terminan siendo ya mucho más trascendentes. Son jugadores que hoy, cuando recuperaron una pelota, se van a buscar sumar. Y cuando se suman, nosotros tenemos que ajustar todo el esquema, perdón, tenemos que ajustar todo nuestro esquema defensivo. Y entonces ahí a nosotros se nos generan ciertas situaciones de juego que están bastante interesantes y llamativas de ver, y ahí es donde ustedes van a encontrarse con defensas que son móviles. Por ejemplo, una defensa que a mí en lo personal me gusta mucho es la defensa cuadrante. Es una defensa que va girando opuesto al movimiento de pelota. En este caso, la pelota la tiene 1, 5 va a estar bloqueándolo, 4 va a estar bloqueando atrás, 3 va a estar bloqueando eje y 2 va a estar bloqueando la conexión banda a banda. Y si la pelota viene a 5 automáticamente esta defensa se transformó en un rombo. Y si la pelota viene a 2 el que presiona va a ser 3, 4 va a correr atrás. Y estoy siempre rotando en base a dónde se va moviendo la pelota. Que eso por ahí es interesante y es llamativo. Ahora, lo importante que ustedes tienen que reconocer es dónde estamos trabajando, dónde estamos jugando, en qué zona de la cancha estamos. Repasemos lo siguiente. Si nosotros llegamos con nuestro equipo, llega a una zona 4, ¿cómo tiene que ser la finalización? Tiene que ser rápida. Tiene que ser rápida. ¿Cuándo va a ser una finalización lenta? Y cuando tengo que pasar mi ataque rápido, lo tengo que transformar en un ataque posicional, donde vi que toda la defensa rival, el defensor o su cierre y su ala hicieron una muy buena temporización defensiva, lograron que lleguen los 2 jugadores que faltaban y automáticamente ese ataque rápido se tuvo que transformar en un ataque posicional, donde nosotros para no perder pelota lo que hacemos es retroceder líneas, en lugar de cerrarla de cualquier lado, retrocedo líneas y obligo a que la defensa rival tenga que salir. Y recuerden siempre, cuando hay espacio y tengo la pelota en los pies, empiezan a aparecer los huecos, empiezan a aparecer los aclarados. Y esos aclarados son los lugares que nosotros tenemos que empezar a atacar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que hayan escuchado, que les haya llamado la atención? ¿O algo que quieran consultar? Ahí hoy lo vi a Marce, parece un monólogo ahí del otro lado. Están meta debate, meta debate. A ver, ¿quieren compartir uno solo lo que charlan con Tachi? Bien. Hoy tienen un poco de vergüenza. Ahí aparecieron, ahí está. No, Mati, estábamos. Uy, papá, estamos muy caídos. Para que se nos armó el conflicto del quilombo del audio. Ahí está. No, estábamos hablando mucho ¿viste eso? Claro, de lo que nos pasa a nosotros en cancha.
por ejemplo, que nos chocamos mucho a veces, ¿viste? No, tratamos de hacer esa formación, pero muchas veces no nos salen porque nos encimamos entre nosotros. O sea, jugamos tan Claro, cerrado que nos encimamos, o por ejemplo, cuando atacamos, tenemos la pelota y vamos, no, en vez de dar el paso y pasar, vamos y nos chocamos. Y justo estamos debatiendo de ese tema, ¿viste? De las zonas también, que por ahí nosotros, eh, en vez de llegar, poner en zona 1 llegar a zona 3 a los pases, no, vamos con la pelota corriendo de zona 1 hasta la zona 3 y ahí recién damos el pase. Eh, claro, claro. y bueno, son muchas cuestiones, o sea, nosotros nos basamos mucho, ¿viste? Porque justo estoy acá con el técnico y nos basamos mucho en situaciones que nos pasan en cancha. Pero Claro, sí, claro. Está bueno eso. Y eso que vos decís también es una realidad. Hay un montón de veces donde se nos genera A ver, puedo agarrar y plantear este esquema, el esquema este de juego. Bien, eh, quedan 2 minutos y medio. Y los rojos están perdiendo por un gol. Y los azules, en lugar de salir durante 2 minutos y medio a quemar las naves, gastándose, porque acá falta una cuestión importante, el tema de cuántas faltas tiene cada equipo, que no lo estamos nombrando, que también es una cuestión técnica, perdón, una cuestión táctica. Agarran y dice, bueno, el arquero larga la pelota, salimos jugando desde 5 sales jugando, busca lateralizar, abre defensa, 2 corta, y 5 mientras tenga espacio para correr, va a seguir corriendo. Y va a correr desde la zona 1 que era en su arco, a la zona 3 porque nadie lo salió a presionar. Y eso también nos va a pasar. Por ahí muchas veces uno cuando empieza a ver algunos partidos ya de más nivel, de jugadores con un poco más de experiencia, con un poco más de nivel, lo que ve es que no suelen hacer traslados tan largos. Ellos suelen Salvo que sea agarrar y decir, Tachi, Mati, salvo que sea Tachi, que él arranca en zona 1 y termina en zona 4 corriendo, porque él corre, le gusta claro, correr. claro, 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 a él le gusta correr, él le gusta ir desde abajo hasta arriba. El tema es el siguiente, hoy en día empezamos a ver de que se van a ver muchas secuencias de pases. Ustedes van a ver que va a haber un jugador que da un pase a otro, va a venir uno, se va a acercar para generar una línea de pase más corta, este va a romper, va a venir el otro, si la marca se fue hacia atrás o si hubo un cambio de marca, va a generar otra línea de pase. Cuando se genera esa línea de pase, vamos a tener un apoyo, se empiezan a acercar los jugadores, la pelota ya nos quedó en otro lugar y automáticamente hoy se empieza a ver, sobre todo en el fútbol, en el futsal, perdón, un poco más, en nivel más elevado, empezamos a ver que aparecen líneas de pases mucho más cortas y empiezan a aparecerse más repeticiones de pases. También hay que entender de que estos jugadores, ¿por qué juegan tantos pases? Porque saben que el equipo rival son jugadores que están a su mismo nivel con respecto a la marca. Son jugadores que se dedican pura y exclusivamente a eso, que hace años que vienen dedicándose, entonces no va a ser lo mismo pasarlos, no van a arriesgar un duelo en algún lugar donde es tan complicado, sobre todo el momento del marcador. Entonces, el otro día miraba, por ejemplo, a Nicola Chaga en el partido de 17 de agosto con Kimberley, cuando buscaba recibir, por ejemplo, Nicola Chaga solía pararse en esta zona, en zona 2. Y dejaban acá, si quieren buscarlo en el partido, lo pueden ver. Estos jugadores que van cerrados, y este jugador iniciaba en eje y automáticamente buscaba abrirse. Le daba información a su rival, es decir, me hacía acordar a cómo laburan algunos en el básquet, que generan un contacto para dar información y se separan. Él se acercaba y automáticamente se abría, generando esta línea de pase. Y ellos, con la precisión con la que suelen laburar, les daba directamente para poder generar esa conexión banda, en la misma banda, una conexión paralela con un giro de tobillo. Entonces, si este movimiento de pelota era rápido y la defensa no era rápida para poder cubrir eso,
El que tenía que ser rápido era el que estaba atrás. Entonces ya automáticamente él no podía generar este pase. Si este jugador se movía, buscaban generar lo que se llaman alineaciones. Quedan tres jugadores en la misma línea. Y automáticamente él podía jugar este pase. Y ahí si se conectaba con el pivot, había que ver qué hacía cuatro, porque a lo mejor en lugar de jugar este pase banda a banda, jugaba sobre la alineación, llegaba a la conexión a 5, 4 se acercaba, descarga y automáticamente ahí entraba la bocha al segundo palo. Pero fíjense que siempre estamos hablando de una secuencia de pases, de una secuenciación de pases. Obviamente que van a tener jugadores a los que más que el pase le van a tener que trabajar un poco más el tema del dribbling, el uno contra uno, el duelo, pero muy importante que ustedes empiecen a darles fundamentos tácticos a sus jugadores y que después, en el momento que están en la cancha, son ellos los que deciden. Porque nosotros, por más que nos pongamos vamos a jugar 2-2, vamos a jugar 4-0, vamos a jugar 1-3-1, vamos a jugar 1-3, como ustedes quieran llamarlo, si nosotros no empezamos a tener fundamento de lo que estamos pidiendo y cómo se los pedimos, los que están adentro de la cancha no van a responder en base a lo que uno, a la bajada que uno hace. Que se entienda, no, no es que no van a responder nunca. Las primeras veces no van a responder porque no están entendiendo lo que pedimos. Los escucho a ustedes, a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Eh, Algunos están tan serios ahí, se ve que están tomando nota, y está bueno eso. Lo que tiene Mati por ahí está bueno esto de dividir la zona y tratar de explicarlas a los jugadores, porque no todos por ahí teníamos el conocimiento de dividir la cancha, así que está bueno. Explicarlo a la defensa, que me parece también que está bueno, y también buscarle la vuelta para tratar de que los jugadores nuestros en ataque lleguen de la zona 1 a la zona 4 dando 4 o 5 pases y tal vez no avanzando el 70-80% de la cancha corriendo, porque en velocidad lo podemos llegar a hacer. Si tenemos jugadores rápidos dentro del equipo, lo podemos hacer una, dos, tres veces. Después, cuando ya te agarran la maña, ya saben cómo marcarlo. Entonces, tal vez haciendo 3 4 toques, llegamos de la misma forma que haciendo correr un solo jugador de punta a punta de la cancha. Y cuando llega de la zona 1 a la zona 4 el jugador, si ya el segundo tiempo, ya llega reventado y no tiene fuerza para rematar o llega muy desacomodado. Entonces, a lo mejor podemos hacer la misma jugada, o tal vez un poco mejor, haciendo 3 o 4 toques. Completamente, completamente. Incluso es más, bueno, nos pasa la situación, hay una situación muy, muy básica, que es que muchos todavía siguen jugando al futsal como si estuvieran jugando al fútbol 5. Y parece que porque el gol vale únicamente si me paso a los 10 jugadores, los 5 propios y los 5 rivales. Y eso es lo que no tenemos que confundir. Nosotros tenemos que entender que el jugador dentro de la cancha ocupa un rol particular, ya sea un ala con llegada, o sea un ala de apoyo, o sea un ala defensivo, o sea un cierre con proyección, con ruptura por eje, o sea un cierre que busca llegar por las bandas, o sea un pivot que le gusta trabajar no en zona de finalización, no en una zona 4, sí en una zona 3 donde te hace un enlace, y los que llegan para finalizar son otros jugadores, sea el cierre, sean los alas, que eso por ahí también está bueno. Son dos trabajos que llevan tiempo. Por ejemplo, pueden ustedes, como vos planteabas, Emma, hacer una secuencia de pases, decir, bueno, a ver, vamos a traer la pelota acá y vamos a poner un jugador en la zona 4, vamos a poner uno en la zona 2, vamos a poner uno en la zona y uno en la zona acá. Y agarramos, creo que ustedes lo ven ahí, más o menos. Bien, por ejemplo, ustedes pueden agarrar y trabajar un ejercicio que se puede hacer, es decir, bueno, genero uno contra uno en cada zona, divido la cancha al medio. Se juega, en este entrenamiento vamos a jugar todo de la banda derecha. Y entonces agarrar y decir, bueno, mira, vos tenés los rojos tienen que hacer el gol
y no pueden pasar. El que va a hacer el gol es el 5. Es más, si ustedes quieren a este defensor no lo ponen, y si ustedes quieren a este atacante no lo ponen. Entonces dejan que en la zona 2 y zona 3 se generen uno contra uno. Entonces digo, bueno, este tiene que dar un buen pase, pero acá se tiene que, el jugador pueden agarrar y decir, bueno, 3 puede repetir el pase con 4, 4 va a dar el pase a 3, 3 repite el pase, y podemos agarrar y decir que 4 meta el pase a 2, y que 2 si se generó ahí el uno contra uno, pueda apoyarse con 5 y automáticamente rompe para que 5 generen ahí el 2 contra cero, el 2v0 con el arquero, o una descarga y un remate afuera del área. Y ahí una vez que lo terminan de hacer un lado, listo, bueno, ahora vamos del otro lado y sale 5 en la posición de cierre, se suma 2 en la última posición, sacamos el defensor para que no moleste, sacamos el defensor para que no moleste y automáticamente volvemos a trabajar. Podemos trabajarlo de ida y vuelta. Pero, y fíjense que acá lo único que uno estaría haciendo son 4 pases. Pase uno, 2, 3, 4 y remato. Después, por ejemplo, otra alternativa para poder trabajarlo es decir, bueno, hago un saque de arquero, saca el arquero, por ejemplo, el arquero uno, el arquero azul, y vamos a atacar con los rojos. Bien, sacamos la defensa, si a ustedes les queda más cómodo, y lo hacen de la siguiente manera. Ponen un jugador del otro lado de la mitad de la cancha, o quieren poner los 4, ponen los 4 jugadores del otro lado de la mitad de la cancha. Uno tiene que jugar un pase. Uno tiene que jugar un pase a 3 o a 4 en este caso. Y tienen 5 toques para hacer el gol. Contando como primer toque el control. Entonces, uno tiene que, a partir de ahí, decir, bueno, pará, ¿cómo hago llegar desde donde estoy parado a 30 metros del arco? ¿Cómo hago llegar al arco en 5 toques? Pensando que ya el primer toque, uno tiene que pensar, decir, bueno, el primer toque ya es el control. Me quedan 4 toques. Y el cuarto toque es el remate al arco. Quiere decir que me quedan 3 toques. Entonces ahí se puede trabajar, por ejemplo, que venga el pase obligar a que el arquero, por ejemplo, que los pases sean por bajo, sean con el pie. También perfeccionamos el pase del arquero. Entonces obligo a que el arquero venga el pase de arrastrón y 4 en lugar de controlarlo para él, hace un control direccionado donde da un pase a 3 y automáticamente él corta en diagonal hacia el otro lado, por ejemplo. Y el que queda con la pelota, ¿quién es? Y la pelota vino, llegó a 4, 4 se la descargó a 3 y 4 corrió. ¿Y 3 qué hizo con la pelota? Y 3 agarró y se la jugó a 5. Y como la jugó a 5, vio que 2 cortó por eje. Y automáticamente la pelota le llegó a 5. Y ustedes ahí pueden decidir. Cuando vieron que 2 corrió, fíjense, alineación. Y estábamos hablando 1, 2, 3, 3 pases. Y ahí me queda. Bien, tengo que definir con 2 o con 4. Y ustedes determinan si la definición es en zona 3, si la definición es en zona 4. ¿Qué hace el arquero? ¿Está obligado a salir? ¿Tiene que cortar la línea de pase para que no llegue a 4? Son todas alternativas que ustedes pueden ir planteando. Son ejercicios que son interesantes. Este ejercicio, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora. Lo charlo con ustedes. No, no es algo que uno más o menos conoce la noción de lo que tiene que transmitirle a sus jugadores y después lo que tiene que hacer es adaptarlo en base a lo que tiene. Como charlábamos la semana pasada, ¿cómo hacemos? ¿Planificamos un entrenamiento para 10 jugadores, para 15 jugadores? Fíjense que este entrenamiento, si yo saco a este arquero, lo pongo ahí, pongo los dos arqueros. Es un entrenamiento para 10 jugadores. Sin defensa estoy trabajando. Primero trabajen los ejercicios sin defensa. Trabajenlo sin la presión de un defensor. Una vez que uno asienta el movimiento, dice, bueno, pará, es control, pase, controlo y dejo, viene mi compañero del pase, doy un pase bueno. Una vez que ya empiezo a dominarlo, al entrenamiento, al ejercicio
desde la simpleza de la no marca, ya ahí empiezo a generar las marcas, pero ¿cómo marcas? ¿Marcas activas o marcas pasivas? Ahí no, primero laburamos con marcas pasivas, laburamos con sombras. ¿Laburamos sombra en todos los lugares, en todos los sectores de la cancha o laburamos solamente en finalización? Y a lo mejor podemos laburar la sombra, ponemos una sombra que haga 5 y una sombra que haga 4 y lo vamos a marcar con un círculo en rojo grandote. Estos chicos van a hacer sombra acá en este lugar y acá en este lugar. Estamos, nada más. En esos dos lugares van a hacer sombra. ¿Y qué quiere decir esos dos lugares? Que ellos no van a salir de ahí. Solamente si la pelota va a esos lugares y se la van a chocar. Pero ahora, si vos sos atacante y te metiste en ese lugar, ellos no te la van a robar. Cosa de poder agarrar y decir, bueno, desarrollo el rebote como herramienta de juego. Entonces, 5 en lugar de jugar un pase filtrado al segundo palo, juega un pase corto con 2 y 2 le juega un pase, oso, y 2 le juega un pase cortito. Vamos a correr ahí, para allá. 5 se la dio a 2, 5 corrió y 2 se la descargó y definió 5. Y ahí tenemos otro tipo de ejercicio. Y después, una vez que vos decís, bueno, ya lo superamos con estos dos jugadores haciendo una defensa de sombra, listo, ahora trabajo con estos dos mismos jugadores, pero con defensa activa. Y entonces también lo que estamos desarrollando ahí es cómo laburo el tema de la defensa en inferioridad numérica. Y fíjense que lo estamos laburando desde cómo trabajo el ataque en una superioridad numérica. Porque estoy hablando de que estoy atacando 4 contra 2 más 1. Entonces ustedes pueden decir, no, pará, el arquero pone la pelota en juego y automáticamente ese que pone la pelota en juego es el que se suma al ataque. El otro no. El otro no se suma al ataque porque pongo el arquero del otro lado y automáticamente genero un 2 contra 1. Entonces, cuando estos tres tipos progresan, la jugada termina, el arquero automáticamente agarra una pelota y esa bocha tiene que generar conexión y genero un 2 contra 1 en el arco opuesto, donde el tipo que quedó más retrasado de los rojos es el que tiene que acercarse como cobertura. Tiene que llegar en un repliegue. Y podemos elaborar que uno de los otros dos defensores llegue como posible apoyo, generando nuevamente un 3 contra 1. Entonces, pasamos de trabajar un ataque, un conocimiento de las zonas de cancha, laburando desde el pase, laburando desde un ataque rápido, sería una construcción rápida de ataque porque son 5 toques, a un trabajo ya donde tengo una defensa que hace sombra, a donde la defensa que hace sombra ya se transforma en una defensa activa y automáticamente esa defensa activa me genera una transición. Entonces paso el trabajo secuencialmente, todo el conocimiento de zonas de cancha y articulación para llevarlo a una situación de juego donde lo que más vemos son transiciones, ofensiva-defensiva. ¿Se entendió un poco todo eso? ¿O los abrumé un poco con toda esa data y ese monólogo planteado de 15 minutos? No, Mati, interesante porque uno va viendo distintas formas de tanto de defender como atacar. Está bueno eso. Está bueno eso. No, no hay un librito que diga siempre se ataca así, siempre se defiende así. Voy a robar una frase de Charly García que la dijo hace unos cuantos años. El que le roba a uno hace plagio. El que le roba todo es un genio. Entonces, hay un montón de cosas que están escritas ya con respecto a cuestiones de futsal, de estrategia. Es más, van a ver que hay un montón de cosas que se van como repitiendo entre distintos autores, entre distintos técnicos. Entonces uno va investigando y va inspeccionando. Por ejemplo, hay cosas que se pueden utilizar del hockey sobre patines, si ustedes quieren, o del hockey sobre hielo. Hay rotaciones ofensivas que están buenas. Tienen
situaciones interesantes con respecto al trabajo de bloqueo y de cortina del básquet. Eso nosotros tenemos que trabajarlo. ¿Cómo genero la cortina? ¿Cómo la trabajo? Eso más allá de que Mika lo va a explicar desde la preparación física, es una cuestión técnica que nosotros tenemos que saberla. Por ejemplo, si tres, en este caso, tres azul está atacando para el lado del uno rojo, 4 se posiciona como un posible apoyo, y 2 se da cuenta en este caso de que no le va a llegar la pelota rápido. Puede haber un pase acá, un pase rápido, 2 se abre bien, va a una conexión rápida, llega a 2, llega a 3 y 4 obviamente vendría en este sentido. ¿Y 3 qué hace? 3 puede llegar al segundo palo. Bien, si 3 fue rápido, la pelota nunca va a pasar por el medio. Entonces lo que puede hacer es decir, bueno, me apoyo con 4. Y automáticamente, si se genera una presión, puede pasar una situación de estas, donde 2 va a venir a buscar bloquearlo desde su lado ciego, para que 4 juegue ese uno contra uno, pase con pelota dominada, y cuando 2 quiera bloquear, automáticamente 3 en lugar de meterse profundo, se acomoda en zona de remate y aparece un pase hacia atrás. Eso también se puede trabajar. Los bloqueos desde el lado ciego, las sobrecargas, incluso. Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, hoy vamos a trabajar sobrecarga. Son todos, obviamente, son todos términos que, fíjense, a lo mejor para algunos de ustedes ya los tenía, a lo mejor para otros son nuevos, a lo mejor algún otro lo había escuchado con otro concepto, pero son cosas que ustedes tienen que ir empezando a trabajar. Por ejemplo, 4 genera un pase, un pase rasante y sobre una presión de 3 y automáticamente en lugar de cortar, vamos a ver estos defensores, en lugar de, que esto también lo pueden trabajar, chicos, esto se puede trabajar, en lugar de cortar la banda opuesta, lo que hace es corta por encima, obligando a que el pivot, en este caso 2 decida lo que hace. Decida si gira en un sentido o decida si gira en el otro sentido. Les pido disculpas, me llevé la parte del dibujito con la flecha a marzo en la escuela. Ahí decide si gira en un sentido, si gira hacia el otro sentido, si gira con pelota dominada, si descarga la pelota, obliga a que 4 también se comunique, porque a lo mejor 4 en lugar de picar la banda, genera un quiebre, entonces amaga a venir en un sentido y viene hacia el otro. Y la pelota en lugar de venir a la punta, en lugar de venir a esta zona muerta, la pelota en lugar de venir a la zona muerta, viene a una zona de eje. Después, por ejemplo, dentro de lo que nosotros estamos ya trabajando, zonas de juego, tenemos que empezar a comprender las zonas en cuanto a la ofensiva. Por ejemplo, si yo tomo esta zona, pensando en que soy los azules y que el azul tiene que finalizar en el arco que está el uno rojo, yo tengo que pensar de que hay lugares, por ejemplo, estos dos lugares, voy a sacar, bueno, este palito verde se está viniendo siempre conmigo, esta zona acá, que no me está dejando hacer la forma. Y esta zona acá, podríamos considerar los dos tiros de esquina. Si ustedes quieren tomar aproximadamente esos dos lugares, se consideran una zona muerta. ¿Qué quiere decir zona muerta? Que rara vez van a hacer el gol de ahí. Si el jugador llegó a esta zona con la pelota dominada, y va a ser raro que haga el gol. No lo va a hacer este jugador el gol. Son pocos los jugadores que lo hacen desde ahí. Normalmente el gol, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el que cortó por dentro. No va a patear este jugador el arco ahí. Va a patear. Este jugador lo que va a hacer, le va a dar un pase a este jugador.
Entonces van a tener que ustedes aprender a ayudarle, no aprender, ayudarle a los arqueros también a que puedan decidir en ese momento. ¿Qué hace el arquero? ¿Sale a ahogar ese uno contra uno? ¿Sale a jugarse ese uno contra uno? ¿O espera el uno contra uno? Esas son decisiones que van a tener que tomar ustedes. Y también esas decisiones son tácticas. Bien, quedan los últimos 7 minutos y como en todas las clases me gusta que ustedes me hagan una devolución y que me comenten qué les pareció la clase, si les gustó, si no les gustó, si les llamó la atención algo de lo que se habló. Eh, quedo siempre disponible para que ustedes me compartan y me digan lo que les parece, un poco todo esto. Eh, este, esta clase fue un poco interesante, me parece. En lo personal me gustó bastante. No sé ustedes. Sí, sí, Mati, como te dije antes, es interesante porque nos da otra forma para poder trabajar con los chicos, tanto como para atacar como para defender. También a buscar distintas situaciones para definir un partido, o sea, para hacer el gol. No solamente, como vos decís, tiene que ser el ala o el pivot que hagan los goles, sino puede ser también un cierre que aparezca por sorpresa para poder definir. Sí, sí, ni hablar, que eso es así. Uno busca darle esas herramientas. Después incluso más, chicos, a ver, se van a encontrar en situaciones de juego donde de repente ese ataque que ustedes pensaban que salía rapidísimo, se demoró y, y quedamos en una situación como esta. Dos jugadores bloqueando entre la pelota, el ala que llegó a la zona muerta, podríamos decirle, el pivot que quedó en el eje, y ellos quedaron defendiendo así. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros quedamos en esta situación? A lo mejor no es un pase a cuatro, a lo mejor es un pase completamente atrás y genera un ataque posicional, es un ataque más lento, es un ataque donde van a aparecer mayor cantidad de pases, pero el ataque posicional les va a aparecer a ustedes cuando la defensa rival se organizó. Entonces, ya a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver cuáles son los ciclos de trabajo con respecto a un partido, cuáles son las etapas y las instancias que vamos a ir atravesando, tanto en defensa como en ofensiva. Bien. Bueno, lo de hoy era que ustedes vieran un poquito el tema de las conformaciones o de los sistemas de juego básicos, que son estos que habíamos planteado, que ustedes ya vieron, ya los conocen, cuando uno habla del rombo, cuando uno habla del cuadrado y las variaciones que nos generan y cuáles son algunas de las ventajas que establezco para mí, para este humilde servidor, cuáles son algunas de las ventajas que plantean estos esquemas. Y la idea ya es empezar a complejizarlos un poco y a sectorizar la cancha, conocer lo que va pasando y compartirles toda esta data. Bien, lo veo ahí a ustedes. Ahora creo que tienen una clase en unos 40 minutos. Tienen ahora un descansito, me parece. ¿Puede ser? ¿Cómo vienen con el resto de las clases? ¿La vienen piloteando? Bien, bien, bien. Hay una conexión aparte en todas, por eso están así agrupadas. Esta está buena porque estábamos hablando justamente cuando arrancaste la clase del tema de comunicación, bueno, después lo vemos con Karen, y me acordé del partido de Kimberley, lo relacioné con la clase de la semana pasada que tuvimos con Karen cuando hablábamos del efecto que puede tener la charla del técnico para bien o para mal. Cuando Kimberley pide el tiempo, el minuto, el técnico los retó, pero les dijo por dónde podía ir la cuestión, y dicho y hecho, entraron después de ese minuto y a los 2 o 3 minutos en el gol. Entonces el Sí. partido ya giró un montón, giró 180 grados y Kimberley lo pudo avanzar gracias a la charla que tuvo el técnico. Cuando te puede funcionar o cuando no te puede funcionar. Sí, había en su momento yo sigo mucho, me gusta mucho Emanuel Santoro, quizás alguno de ustedes lo ubica, lo conoce, fue director técnico de Banfield, hoy está dirigiendo en Córdoba, en España. Tiene un canal de YouTube donde tiene muchos videos, donde sintetiza un montón
cuestiones de, particulares de juego, sobre todo de futsal de alto nivel, y cómo hace la bajada él, cómo hizo en su momento la bajada para llevárselo a los jugadores a Banfield, está muy bueno. Y hizo un video donde toma minutos técnicos muy particulares del futsal, que está muy interesante de ver. Hay uno, me parece que en uno de esos 5 minutos que el tipo tomó, aparece Diego Justosi, que dirigiendo el Pozo Murcia. Este minuto técnico es posterior a cuando Diego Justosi salió campeón del mundo con Argentina. Es interesante, está bueno de ver. Y sí, el minuto técnico como herramienta táctica es importante, tanto ofensivamente como defensivamente. A veces un minuto nos ayuda a generar una defensa en una situación que nos está avasallando. A lo mejor el rival nos está trabajando 5 para 4 y no estamos entendiendo cómo hay que cubrir cierta zona de la cancha y el minuto nos viene al pelo para hacer ese ajustecito. Sí, los escucho a ustedes, ahí ya queda el último minutito, ya está terminando la, la primera clase de la noche. Bueno, ahí a ustedes, recuerden cualquier cosa que ustedes no puedan hablar o que estén complicados, siempre tienen el chat disponible. Yo les voy a cargar esta aplicación, la página web que uso con respecto a los tableros, para que ustedes lo tengan disponible. Hay ciertas aplicaciones que después les quiero compartir con respecto al celu o a alguna tablet, quien tenga disponible. Hay varias apps que están interesantes. Algunas son gratis, otras son de costo, son de pago. Eso obviamente lo maneja cada uno en el bolsillo de cada uno. Pero hay ciertas cositas que ya la tecnología empieza a permitirnos utilizar para trabajar. Sobre todo, por ejemplo, esta que les compartí a ustedes. Antes de que ya los dejo, chicos. Yo sé que deben estar cansados todos. Esta aplicación acá, ustedes arriba de todo, calculo que lo llegan a ver, podemos crear una animación donde yo pongo tortuguitas con hitos y, y agarro y digo, bueno, a ver cómo se vería el ejercicio que hago. Entonces, puedo ir determinando, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo en el ejercicio 0 ahí. Esto lo estaba inventando para ustedes. Perdón. Ahí estaría, por ejemplo, uno puede hacer esta situación y se la envía a los jugadores para, para ahorrarse una explicación en el entrenamiento o para agarrar y decir, mira, este es el ejercicio que quiero que vos hagas, esta es la corrida que quiero que vos hagas. Eh, por ahí está bueno, es interesante. No sé si ustedes todos utilizan Instagram, pero por ejemplo, esta aplicación la está usando Saldaña, es un director técnico portugués que es bastante interesante, de habla portuguesa, perdón. Me parece que es brasilero el muchacho. Así que bueno, después les cargo esto ahí en las distintas cátedras para que ustedes puedan disponer y hacer y deshacer a gusto del consumidor. Bueno, gente, si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, nada que plantear y que quede en la clase, eh, vamos a ir dándola por finalizada. Lo que sí, cualquier cosa que a ustedes les surja alguna duda entre hoy y el jueves, de lo que sea, con respecto a las clases, no duden en anotarlo, no duden en preguntarlo, consulten en el grupo, utilicen Classroom, escriban ahí, no hay ningún problema. Tenemos la confianza como para que ustedes se comuniquen con nosotros para poder tomar esas incógnitas o esas cuestiones que a ustedes les quedaron dando vuelta como punto de partida para la próxima clase. Entonces no se guarden esas dudas. Quizá la duda de alguno es la duda de algún otro que está dando vuelta y que por vergüenza, por temor, vaya uno a saber, por esa cuestión de no compartir esa incógnita, queda dando vuelta y cuando terminemos el curso, espero que no sea así. Quisiera que el curso dure mucho tiempo, pero va a tener una vida. Entonces, tratar de despejarlo y que ustedes puedan estar todos lo más tranquilos posibles con que nadie se guardó algo que no hayan entendido.
Gente, les deseo muy buenas noches. Espero lo mejor para todos ustedes en la cursada que les queda. Un abrazo grande. Un abrazo, Mati. Hasta mañana. Eso, Mati. Chao, Mati, nos vemos. Nos vemos, Mati.